ellos quisieran pues, tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Una importante crisis internacional entre México y el gobierno de los Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que se ha dado en las últimas horas, estando tan solo unas semanas del término de gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, como consecuencia de las críticas que realizaron los embajadores de Estados Unidos y Canadá en ese país con respecto a la reforma judicial que se está impulsando en las últimas semanas del gobierno de AMLO. Ahora, dentro de todo esto, ha habido por lo mismo, ante estas críticas que dirían que estaría socavando la separación de poderes y el Estado de Derecho, que vamos a ver si es verdad esa crítica o no, porque la reforma siempre hay que verlo con más detalle, más que creerse las frasecitas que suenan críticas bonitas o no. Bueno, dentro de eso lo están criticando que su reforma estaría generando problemas en la separación de poderes. Y por lo mismo, ante esa situación, el gobierno de AMLO decidió suspender las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá en su país hasta que se disculpen y no intervengan en la política local de México. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir, ¿sí?, que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Ahora sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. O sea, parece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen entonces, presidente, de esta acción conjunta? De acuerdo con su análisis. Es que ellos quisieran pues, tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Entonces, ya me voy a ir, ya faltan 30 días. Pero mientras yo esté aquí, como presidente, no puedo permitir que se viole nuestra Constitución. ¿Qué podría poner fin a la pausa, presidente? Bueno, que haya una aclaración de parte de ellos.
Ahora, como notarán, esta pausa no es con el gobierno de los Estados Unidos ni de Canadá en su conjunto. Tampoco es que separen los acuerdos comerciales o que ahora sean países completamente extraños y separados. No, esto se da específicamente con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá y los embajadores en particular, no con los gobiernos que están con esos países. En la práctica eso tampoco podría realizarse, ya que México tiene una integración económica muy importante tanto con los Estados Unidos como con Canadá. Esto es particularmente con los embajadores y las respectivas embajadas, lo que ha generado que posteriormente AMLO en su último tiempo en el poder tenga realmente una victoria política, ya que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio un paso atrás y dijo que Estados Unidos quería continuar con su colaboración con México y de haber recibido probablemente algún castigo, algún reto desde Estados Unidos de que no les interesa mucho lo que ocurre internamente en México con respecto a reformas judiciales, y lo llamaron a no meterse en el tema porque es más importante la relación económica y política entre ambos países. Y Canadá también ha dicho que no está interviniendo en las materias locales de México y probablemente van a dar también un paso atrás, lo que da una victoria para AMLO a tan solo unas semanas de terminar su cargo como presidente de México, con una popularidad bastante alta de todas maneras. Ahora, ¿en qué consiste esta reforma que tanto están atacando algunos? Porque dicen que esto es un peligro para la democracia y que estaría afectando la separación de poderes. Todo esto se da porque se estaría cambiando cómo se eligen los jueces en México, como también el sueldo de los jueces, y se crean, y aquí vamos a ver el detalle, nuevos organismos burocráticos para controlar las acciones del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se hace? Que actualmente en México, como ocurre en gran parte del mundo hispano, tanto en países latinoamericanos en general, es bien común, los jueces, especialmente los de la Corte Suprema, son electos a dedo por el presidente, en el caso de México por una terna, 3 candidatos o una quina, en otros países como el caso de Chile, pero se tienen que ratificar por 2/3 del Senado. O sea, es el mundo político, el poder ejecutivo, el que toma la decisión sobre el poder judicial, y por lo tanto siempre los poderes judicial, y esto es muy común, están influenciados por los políticos, ya que interviene tanto el poder ejecutivo, presidente, como también el poder legislativo, los congresistas, el Senado, o sea, puros políticos. Tanta separación de poderes o independencia judicial no habrá con eso. Y lo que se busca hacer es implementar que sean electos por voto popular los jueces. Ahora, esto no es algo particularmente nuevo, no se hace en tantos países, pero en algunos como Estados Unidos está presente, y por lo mismo están criticando que esto sería lo que afecta a la independencia del Poder Judicial, ya que, según los que están criticando, tanto los embajadores de México, de Estados Unidos y Canadá, como también opositores al gobierno de AMLO, dicen que esto va a hacer que tengan intereses políticos y no sean neutros. Ahora, siendo completamente sincero, jueces realmente neutros es muy difícil, porque en la práctica que no los elijan popularmente y los designen a dedo, tampoco lo hace per se neutro. No es como que el Poder Judicial de México actualmente sea muy limpio y no tenga corrupción. Está bien corrupto, está influenciado ya sea por narcos o por políticos. Y esto lo digo diciendo desde Chile, donde tenemos un sistema similar al México actualmente, que al final el Poder Judicial tampoco es muy limpio, porque lo que termina ocurriendo es que tienen influencia, en vez tal vez de votos ciudadanos, y ahí está todo el tema partidista, tienen influencia de los políticos que los terminan ratificando, en ese caso el presidente que los designa, y posteriormente también los senadores que terminan aprobando sus nombramientos. Entonces hay una influencia política que también de por sí es corrupta. Ahora, sería ideal que hubiera más competencia en el sistema, pero es mucho mejor tener un sistema de jueces más bien electos que jueces designados a dedo por el mundo político. Más allá que son ambos sistemas imperfectos, lo ideal sería que hubiera competencia real y también particular con respecto a la labor judicial. Y esto es lo que más se le ha criticado. Pero otro elemento que les ha generado bastante molestia, y que yo diría que es bastante positivo, es la reducción de los sueldos de jueces, porque tienen sueldos sumamente altos y se les puede poner el mismo límite, o sea, el tope máximo que tienen también, por ejemplo, los ministros en el gobierno de México. Que eso también se ha intentado hacer en distintos países, y los jueces nunca les gusta que les bajen el sueldo a base de los impuestos de la población. Eso también es un elemento positivo de la reforma, a la vez que se quiere disminuir los tiempos de los procesos judiciales, también positivo. Ahora, lo único que tiene un elemento que es más preocupante y que crea más burocracia, es la creación de nuevos organismos burocráticos, o sea, estatales, también pagados con impuestos, que son para controlar la actuación del Poder Judicial, ya que actualmente está el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de estas materias, que tiene numerosos cargos, en donde hay miembros tanto de la Corte Suprema como del mundo político y de la presidencia, y se va a cambiar esto por 2 organismos distintos, que sería el Tribunal de la Disciplina Judicial y el órgano de la Administración Judicial, lo que crea nuevamente más burocracia,
en el nombramiento justamente de estos organismos, por supuesto, puede haber injerencia más bien política. Entonces, cambiar el rol que hace un organismo por otro que hacen dos, que también va a pagarse con impuestos de la población. Eso diría que es lo más negativo per se de la reforma, pero en amplias medidas yo diría que es bastante positivo. Más allá si a ti te gusta o no AMLO, y yo no comparto mucho ideológicamente con él, vale la pena decir que es una reforma que en sí es bastante positiva con respecto a los poderes que están bien establecidos en la estructura judicial. Entonces, en realidad lo que más les molesta a todos es el elemento de que sean jueces electos, cuando en realidad eso tal vez cambia algo, sería un poco más limpio que lo que hay ahora, pero en la práctica es como cambiar un sistema en el que ahora, en vez de ser alguien designado o por los políticos, es electo por la gente. ¿Va a ser perfecto? No. Que alguien sea las cosas, que funcionarios sean electos a nivel político, ¿va a ser que funcione perfecto? Para nada. Los políticos muchos son electos y en realidad son bien corruptos, tienen problemas, pero es mejor que tener a alguien designado a dedo por figuras políticas que ya de por sí tienen sus problemas. Entonces, una reforma yo diría bastante positiva, más allá de esos elementos burocráticos que son lo negativo, pero es menor en comparación a los cambios principales que se realizan. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la reforma de AMLO y qué les parece también que se esté intentando hacer esta pausa con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá? ¿Es una respuesta apropiada o no? ¿Creen que en otros países deberían hacerse reformas judiciales como la de México o hay que continuar con los sistemas actuales? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, noticias, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.